Diputados de Morena se surten a Lorenzo Córdoba que una probadita, vamos a ver. Estados Unidos y expresa que cuando una institución gubernamental u organización carece de legitimidad, no es digna de ser respetada u obedecida. Querida Stephanie, lo que ocurre hoy en este país es que decenas o cientos de miles de ciudadanos consideran que este Instituto Nacional Electoral carece de legitimidad, carece de fundamento democrático. El PAN tiene una propuesta de reforma electoral donde hace un planteamiento de fondo, que haya segunda vuelta. El PRI tiene una propuesta de reforma electoral, también de fondo, que haya una vicepresidencia. ¿Por qué entonces la de nosotros no es una reforma electoral pertinente? ¿Porque la hacemos la izquierda? Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Se surten a Lorenzo Córdoba, lo dejan mudo. Diputados apalean a Lencho, no puede decir ni una sola palabra. Vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba y esto lo que le responden los diputados de Morena. Escuchemos a continuación. Segundo, quiero ser muy prudente, no le corresponde al presidente del INE juzgar las distintas iniciativas. Lo que nos corresponde, si en el futuro hay reformas, cuando vuelva a la universidad a partir de abril próximo me vuelvan a invitar, ahí sí podré emitir un juicio, digamos que hoy está, lo digo de veras con ética de la responsabilidad como funcionario público, que hoy no me siento cómodo y es más, creo que no es mi papel venir aquí a plantear. Lo que sí les digo es lo que desde mi punto de vista, viendo hacia atrás en nuestra historia, son conquistas democráticas que toda reforma electoral debería preservar e incluso maximizar. ¿Cuáles son esas conquistas? Déjenme decirlo así, temas en los cuales si hay una regresión, hace que una reforma no valga la pena, porque sí implicaría desandar el trabajo el camino que tan trabajosamente hemos andado y que ha costado, Arturo, sangre, esfuerzos, vidas de gente que se ha dedicado para transitar a la democracia. Porque vuelvo a insistir, la democracia no se construyó en un día, es el resultado de una larga apuesta de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos que a pesar de sus diferencias políticas convergieron en un punto. Que las reglas del acceso al poder fueran reglas aceptadas por todos, que fueran reglas justas y que fueran reglas en donde es la ciudadanía y nadie más quien decide quién nos gobierna y nos representa. ¿Cuáles son estos elementos, los que yo diría son los irreductibles que debería preservar para no mermar la calidad democrática de nuestro régimen político, toda reforma electoral? Uno, la autonomía y la independencia de los órganos electorales. De ahí venimos. La verdad me sorprendía mucho que un diputado muy prominente, no digo nombres porque no me toca, hace un año dijera, como ya cambiaron las cosas, hay que volver a la época en la que la Secretaría de Gobernación organizaba elecciones. Creo que a ninguno en esta mesa está en esa lógica, ninguna de las iniciativas está en esa lógica y es algo que hay que agradecer, porque implicaría que la lucha por la autonomía de los órganos electorales y la independencia, autonomía frente a los poderes e independencia frente a los partidos, que luego, hombre, lo decía Armando Maitret, pues claro que los partidos juzgan. Nadie puede pretender en una lógica que no sea, en sana lógica que no sea así, juzgan dependiendo de si les favorecen o no las resoluciones de los órganos electorales, pues la actuación de la autoridad electoral. Hay que salirse, digamos, de la ceguera de taller y ver el conjunto. Yo creo que en términos generales la autonomía y la independencia de los órganos electorales no puede perderse. Segundo, el profesionalismo de la función electoral. Así nació el IFE en 1990. Era uno de los principios rectores de la función electoral, la profesionalización. Después se quitó del artículo 41 constitucional porque eso ya se asumió, imbuyó todo el funcionamiento de la autoridad electoral. El servicio profesional electoral es la columna vertebral y la garantía fundamental de que las elecciones se realicen con profesionalismo y sin sesgos. ¿Qué me preocupa en esto? O una parte de la profesionalización, la permanencia de las estructuras electorales. Cuando se constituyen estructuras territoriales de temporal, se pierde profesionalismo. Y creo que el profesionalismo es un principio que hay que preservar, un irreductible a preservar. Tercero, el padrón autónomamente gestionado. Por cierto, aquí reitero la disposición del INE para, de la mano de la Secretaría de Gobernación, finalmente empezar a credencializar a menores de edad. Lo podemos hacer y no le va a costar prácticamente nada al Estado mexicano. La función no es del INE, es de Gobernación. Pero la Gobernación no tiene ni la infraestructura ni la credibilidad pública que tiene el INE. ¿Por qué no avanzamos hacia allá? De nueva cuenta, aquí en la Cámara de Diputados, tiendo la mano para que con el secretario de Gobernación firmemos esto y avancemos en algo que es un oprobio que no haber resuelto. Ahora,
Un padrón electoral autónomo, autónomamente gestionado, no dependiente de una instancia política, es la condición básica para el principio del voto libre. Sin un padrón autónomo, con un padrón manipulado, que es de donde venimos, no hay modo de que haya voto libre. Y, tercero, las condiciones de equidad en la competencia. Lo que hoy estamos viendo aquí, esta representación de la pluralidad política, me atrevo a decirlo sin equivocarme, creo, es producto de las condiciones de equidad que se han construido en los últimos 25 años. El piso mínimo que te permite a todos los partidos políticos efectivamente contender por cargos públicos. Y la alternancia de la que he hecho referencia es resultado de esas condiciones equitativas. Stephanie nos puede contar lo que significa un régimen electoral en donde no hay control del dinero, no hay modos de control del dinero y la equidad depende de posiblemente cuántos grandes financiadores logras conseguir para tu campaña, como son los Estados Unidos. Y finalmente la calidad de la representación a la que ya hace referencia. Todo lo que se haga para mejorar la distorsión entre escaños que le corresponde a cada partido y votos recibidos va a fortalecer el sistema político. Sin ello, si esto se merma, creo que una reforma, la que sea, no vale la pena. Pero hasta ahí llego. Y finalmente, un último dato, aprovechando los 37 segundos. Leonel, vamos a tener que iniciar un proceso. Leonel, te llamo así por la amistad propia y heredada, si se me permite, de parte de mi padre. Vamos a iniciar un proceso bien delicado de negociación del presupuesto. Es importantísimo que los datos sean datos ciertos y que haya una... Ustedes hoy, como diputados y diputados, van a tener una obligación reforzada por la Suprema Corte de Justicia al momento de definir el presupuesto, que es una potestad de ustedes. Nadie lo cuestiona. Ahí está el artículo 54 constitucional. Y nosotros hemos tenido en el presupuesto que le mandamos que hacer una justificación reforzada también. La Corte nos dio la razón en el diferendo anterior, pero eso no significa que nos exima de una obligación. Y creo que en este sentido toda la información y los datos ciertos es fundamental. No, esa que es una pregunta para Eduardo y Eduardo la va a contestar también. Pero, a ver, no es cierto que en 2022 tengamos un presupuesto de 19,000 millones, porque están sumando lo que les toca a ustedes, los partidos políticos. El presupuesto que se nos dieron fueron 14,000 millones. No digamos que la autoridad electoral es cara por el modelo de financiación a la política que puede o no mejorarse, y yo creo que hay que reducir sin perder equidad, lo digo de una vez. ¿No? Así que, y además, Leonel, comparabas con el 21. Bueno, es que en el 21 hubo un proceso electoral federal y en el 22 también se llamó revocación de mandato, que lamentablemente el INE no pudo hacer como lo mandata la ley que ustedes aprobaron, porque no hubo condiciones. Pero creo que esa va a ser una discusión, lo digo con mucho respeto, no quiero aquí abrir una polémica innecesaria, creo que aquí estamos hablando de la reforma electoral, pero el ofrecimiento de veras a tener un diálogo respetuoso y objetivo sobre lo que tiene que venir y cuánto debe costar la política y las elecciones en nuestro país. Me va a tocar negociar un presupuesto como presidente del INE que no me va a tocar ejercer. Así que eso abre de una buena disposición para ir construyendo en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vienen los diputados. Esto fue lo que le dijeron a Lorenzo. Muchas gracias. Agradezco a mis compañeros del Partido del Trabajo por haber cedido esta oportunidad. Pues a Stephanie Lindquist, bienvenida al Parlamento. Una de las grandes objeciones o críticas al Poder Judicial es la falta de legitimidad democrática. Y esto ha sido analizado en diversos estudios. De hecho, estaba leyendo un ensayo de Harvard Law Review, escrito por Tara Leigh, en donde critica la falta de legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y expresa que cuando una institución gubernamental u organización carece de legitimidad, no es digna de ser respetada u obedecida. Querida Stephanie, lo que ocurre hoy en este país es que decenas o cientos de miles de ciudadanos consideran que este Instituto Nacional Electoral carece de legitimidad, carece de fundamento democrático. Vengo de una plática muy valiosa con las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en el que debatimos esta iniciativa de reforma presidencial. A mi generación y a las subsecuentes les ofende el despilfarro económico que existe en el Instituto Nacional Electoral, los salarios altísimos que vulneran los límites constitucionales y la falta de consistencia en las decisiones. Cambian el criterio de manera constante, de manera tal que generan un escenario de incertidumbre. Y mi pregunta, querida Stephanie, es si una autoridad electoral y un tribunal no debe de ser consistente en sus determinaciones para generar seguridad jurídica, y qué opina sobre la falta de legitimidad democrática de las autoridades que no son electas. Muchas gracias. Gracias, diputado Hamlet García Almaguer. Y cerramos esta primera ronda de diálogo con las preguntas que formule el diputado Leonel Godoy Rangel. Diputado, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, deseo dar la bienvenida
a los ponentes, a la ponente. Es bueno para nuestro sistema democrático que hoy tengamos tanta presencia. Yo creo que es la más masiva. En otras con trabajo hemos tenido 4 ponentes. Hoy vinieron muchos. Sin duda, lo dijo el presidente de la Jucopo, hay taquilleros en esta reunión. Primero, yo quisiera decir claramente que para nosotros sí es necesaria una reforma electoral. Primero, decirlo con claridad, porque en 1988 hubo un reclamo de una reforma electoral. Ocurrió la del 90 y todas las subsecuentes. Luego, en el 2006, por lo que para nosotros fue un brutal fraude electoral, también surgió una nueva reforma electoral profunda, que concluye con la del 2014. La pregunta es por qué ahora que hay un resultado electoral inédito de 30 millones de votos, no hay necesidad de una reforma electoral. Porque además, el PAN tiene una propuesta de reforma electoral, donde hace un planteamiento de fondo, que haya segunda vuelta. El PRI tiene una propuesta de reforma electoral, también de fondo, que haya una vicepresidencia. ¿Por qué entonces la de nosotros no es una reforma electoral pertinente? ¿Porque la hacemos la izquierda? Porque plantea, en opinión de nosotros, cuestiones de fondo. El tema de la integración que tiene que ver con el modelo político de los órganos legislativos. El Congreso de la Unión, los congresos de los estados y los cabildos municipales. Para mí eso sería suficiente para que se dijera sí a la reforma electoral. Se me acaba el tiempo, no quiero excederme del mismo, pero también vale la pena recordar, solamente recordar, que aquí el año pasado se dijo insistentemente por las autoridades electorales, lo dijeron hasta en tiempos oficiales, que el presupuesto del 22 los castigaba. Y nosotros dijimos que no, que incluso tuvo un aumento en relación a las elecciones similares del 20. En el 20 se le dio al INE 18,349,000,000 de pesos. En el 21 se le dieron 27 millones porque fue como ellos lo dijeron y todos lo vimos, la elección más grande hasta ese momento en el país. Pero en el 22, donde hubo elecciones solo en 6 estados, se le dio 19,736,000,000,000. Entonces, ¿dónde estuvo la 19,000,000,000, gracias, Graciela. Entonces, ¿dónde estuvo la reducción? Y eso es lo que no me parece correcto de las autoridades electorales. No demostraron su imparcialidad en eso, debieron de haberlo dicho, pero no, fue más claro que les convenía o dijeron un discurso que fue el de la oposición de nosotros en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que estábamos recortándole el presupuesto al INE cuando era falso eso. Estaba recortado en relación a una elección grandota, que es la del 21, pero en relación a la del 20 hubo más de 1,000 millones de aumento al presupuesto del INE. Mi pregunta es para Eduardo Juchín, me interesa mucho que profundice esta frase que a mí me gustó, que el ciudadano es el verdadero hacedor de la democracia y no el INE ni las autoridades electorales. Gracias. Muchas gracias. Tómala. Pues así se surten rico. Lorencito pensó que los había convencido a todos, pero no contaba con estas respuestas, con estas participaciones de estos diputados. La verdad, Lorenzo Córdoba, él está en la premisa de que no se necesita esta reforma electoral, cuando sabemos que él no es un árbitro imparcial, toma postura, se pone de lado del jugador y apoya al PRIAN claramente. Siempre se lanza contra Morena, es el más perjudicado lamentablemente en este juego, que para eso es para Lorenzo Córdoba y el PRIAN, el juego del poder. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario.
Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal Benditas Redes Sociales en vivo. No tiene costo, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.